Bienvenidos a un nuevo video más del Profe Vinicio. Esta vez voy a explicar la semana 3 del proyecto 1 de cuarto año de educación básica elemental, que comprende la semana del 24 al 28 de agosto del 2020. Actividades semana 3. En esta semana se trabajará con las asignaturas de lengua y literatura, estudios sociales, matemática e inglés. El tema de esta semana es: el entorno en el que vivo despierta mi imaginación. Actividad 1. Juego, leo y descubro un cuento sin igual. Observa la cartilla número 1. Cada letra tiene un signo. En la cartilla número 2 encontrarás una serie de palabras escritas con signos. Descubre qué palabras está oculta y ve en busca de ese objeto. Cuando hayas encontrado todos los objetos ocultos, has acabado. Crea nuevas palabras con los signos e invita a tu familia a descubrirlas. Acá tenemos las dos cartillas, ¿no? Entonces vamos a buscar los signos dependiendo de las letras que están acá del abecedario. Por ejemplo, en el 1 tenemos como una especie de remolino. Vamos a buscar que es la C. Luego tenemos como una casita. Buscamos y la encontramos aquí, en la U. Entonces ya vamos formando la palabra Q. De nuevo acá, la C. Luego tenemos un rectángulo H. Entonces vamos Q. Tenemos aquí esto que es la A, cucha. Tenemos esto que es la R y este de nuevo que es la A. Entonces aquí tenemos la palabra formada cuchara. Y así sucesivamente vas a realizar esta actividad con tu familia, y lo importante es que te diviertas. ¿Te gustó descubrir palabras? Ahora te invitamos a descubrir nuevos personajes en el cuento de los tres cerditos. ¿Has escuchado alguna vez el cuento de los tres cerditos? Apuesto que sí, es un cuento muy popular que lo has escuchado varias veces. Comenta a un familiar lo que sabes del cuento. Una vez que hayas comentado, tienes una interrogante acá. ¿Te imaginas a los cerditos viviendo en Ecuador? Y te encuentras con una lectura muy bonita que hablará o pondrá a los personajes dentro de un hábitat, en este caso las Islas Galápagos, y te redactará una historia diferente. Espero que la leas y la disfrutes, porque una vez que hayas leído esta lectura tendrás que responder las siguientes preguntas. Dice acá: ¿te gustó esta versión del cuento de los tres cerditos? Yo apuesto que sí. Conversa con tu familia y responde las siguientes preguntas. ¿En qué se parece esta versión del cuento de los tres cerditos con el cuento original? ¿En qué se diferencia esta versión del cuento de los tres cerditos con el cuento original? Si tienes acceso a internet y deseas escuchar la versión original, puedes encontrarla en el siguiente enlace que está acá en YouTube. ¿Qué pasó antes de que los cerditos y el lobo se hicieran amigos y decidieran conocer el mundo? ¿Cuáles son los lugares o escenarios donde desarrolla esta versión del cuento? Acá he respondido a las preguntas para que te guíes y puedas realizar tus propias actividades. Acá, ¿en qué se parece esta versión del cuento de los tres cerditos con el cuento original? Bueno, se parecen los personajes, también en los diferentes gustos de viviendas. ¿En qué se diferencia esta versión del cuento de los tres cerditos con el cuento original? El lugar donde se desarrolla la historia es diferente. ¿Qué pasó antes de que los cerditos y el lobo se hicieran amigos y decidieran conocer el mundo? Peleaban mucho todo el tiempo. ¿Cuáles son los lugares o escenarios donde se desarrolla esta versión del cuento? En la costa, en la playa, el andino, en la sierra ecuatoriana, la selva amazónica y en la isla Galápagos. Espero que te sirvan para que puedas desarrollar tu actividad. ¿Cuál de los lugares que has visitado de nuestro país es tu favorito? ¿Por qué? Acá vas a responder la pregunta si has visitado diferentes ciudades del país. Luego vas a dibujar una hoja o cartulina cómo te imaginas que vive actualmente el personaje, cerdito o lobo, que decidió quedarse en la región geográfica donde vives tú. Guarda esta actividad en tu caja portafolio. Acuérdate que los tres cerditos, cuando leíste la lectura, estaban viviendo en diferentes regiones como costa, sierra, Amazonía y Galápagos. En este caso depende de la región donde te encuentres, si te encuentras en la costa o te encuentras en Galápagos, en la sierra o en la Amazonía. Y vas a dibujar el cerdito con la vestimenta de acuerdo a esa región. ¿Sí? Acá te dejo algunos ejemplos que puedes utilizar. Actividad 2. Creo mi propia versión del cuento. ¿Te gustaría crear tu propia versión del cuento de los tres cerditos? Es muy fácil. Lo primero que debes tener en cuenta son los personajes.
En este caso ya sabes que son los 3 cerditos y un lobo. Luego debes pensar en qué actitudes les vas a dar a tus personajes. Por ejemplo, los cerditos son malos y el lobo es bueno. O el lobo quiere ser amigable con los cerditos y ellos lo rechazan porque le tienen miedo. Si quieres puedes crear otro personaje, por ejemplo, la mamá o el papá de los 3 cerditos, un tío del lobo. Todo depende de cómo te imagines la historia. Piensa también en un escenario o escenarios en lo que quieras que desarrolle tu cuento. Muy bien, una vez que hayas pensado en cómo vas a escribir tu cuento, vas a ir anotándolas cada una en tu cuaderno para que al final puedas ordenar tu escrito y así te salga mejor tu cuento. Recuerda que el cuento tiene la siguiente estructura. Tiene un título, el inicio, el conflicto, el desarrollo, el desenlace y el final. Cada una tendrá un significado dentro de la historia. El título es el nombre que se da en la historia. El inicio es el principio, cuando ocurre la historia, dónde ocurre y quiénes. Ahí vas a ubicar los personajes, qué tiempo es, qué año es, el lugar donde se está desarrollando. En el conflicto es la situación del problema, donde desembarcan acá ya un poco más a dar problema a los 3 cerditos, o el lobo se los quiere comer, etc. Desenlace, desarrollo, ya vais desarrollando la historia de cómo van a resolver el conflicto poco a poco. Y en el desenlace ya se da la resolución final. Y en el final del cuento puedes ubicar qué fin del cuento, etc. Selecciona las ideas que anotaste anteriormente sobre la versión que crearás del cuento de los 3 cerditos. Luego vas a ordenar las ideas y escribir oraciones con sentido completo. Puedes usar un cuadro como el que consta en la página 55 del texto de Lengua y Literatura. 3. Revisa tu versión del cuento. Fíjate si utilizaste un vocabulario adecuado, si tildaste las palabras correctamente, si usaste bien las mayúsculas, los puntos, las comas, los signos de interrogación y admiración. Pasa limpio tu versión del cuento Los 3 cerditos, léelo con tu familia, guárdalo en tu caja portafolio. Entonces, aquí ya vas a completar la lectura de tu texto que has escrito imaginándote los 3 cerditos en una región del país o en el lugar que tú quieras. Acá te voy a dejar ejemplos para que los leas y puedas desarrollar tus actividades. Acá he puesto algunos ejemplos de algunas lecturas sacadas de internet para que las puedas leer y así guiarte de los 3 cerditos. Cada lectura tiene una versión diferente a la original. Acá tengo otra, Los 3 chanchitos inteligentes, es otra versión. Los 3 chanchitos y el lobo, que al leerla tendrás una versión diferente. Los 3 cerditos también tiene una versión diferente, una historia diferente a la original. Actividad 3. Diferencia las viviendas. ¿De qué materiales está construida tu vivienda? ¿Por qué consideras que se utilizó esos materiales y no otros? Vas a responder estas preguntas observando tu vivienda o preguntándole a tus familiares cuáles son los materiales que han utilizado para construirla. Los materiales que se construyen las viviendas son diversos y varían según la zona, la cultura y el presupuesto de los propietarios. El clima es el factor principal para determinar cómo va a ser la vivienda, pero también son importantes los materiales del medio, por lo que puede tener características similares a la del entorno. Los materiales más utilizados para la construcción son el cemento, el bloque, ladrillos, madera, hoja de zinc, acero y cerámica. Como podemos ver acá el ejemplo de algunas casas construidas en nuestro país. Luego, con la ayuda de tu familia, cada miembro debe medir con la palma una ventana de tu casa y con pasos el largo del piso de una de las habitaciones, como podemos acá observar en las imágenes. ¿Sí? Acá podemos ver cómo ella está midiendo con su palma de la mano el alto de una ventana y está midiendo la habitación con sus pasos. Luego todos los miembros de tu familia obtuvieron el mismo número de palmas al medir el ancho de la ventana. Todos los miembros de tu familia obtuvieron el mismo número de pasos al medir el largo del piso de una de las habitaciones y vas a explicar, ¿sí? Entonces vas aquí a darte cuenta que algunos tendrán la mano más pequeña, el otro tendrán el pie más pequeño y las medidas van a ser diferentes. Actividad 4. Mido mi vivienda y su entorno. Al medir con palmas y pasos los objetos y habitaciones de tu casa, estás estimando la longitud de esos objetos. Por ejemplo, las costureras utilizan el grosor de sus dedos para hacer las dobladillas. No es exacto, pero le es útil para su trabajo.
Asimismo, tú puedes estimar la longitud de largo de una mesa con las medidas de la palma de tu mano. Sin embargo, necesitas una herramienta muy básica que es el metro para medir con exactitud ese objeto. Y acá abajo podemos ver, dice, ¿cómo mido objetos más pequeños? Si miras tus reglas encontrarás submúltiplos del metro como los decímetros, los centímetros y los milímetros. El metro, que está representado por el símbolo M, el decímetro, que está representado por el símbolo DM, el centímetro, que está representado por el símbolo CM y el milímetro, que está representado por el símbolo MM. Para ampliar esta información puedes leer la página 36 y 66 de tu libro de matemáticas. Ahora vas a averiguar con tu familia qué son la cinta métrica y el flexómetro, para qué los utiliza, por qué están elaborados con diferentes materiales. Vas a conversar sobre estas preguntas con tu familia para tener un poco más de información. Luego vas a completar en tu cuaderno la siguiente tabla utilizando dichas medidas, ¿no? Dice unidad de medida, elemento, las palmas de tu mano, el ancho de la ventana de mi casa, ¿cuántas palmas tiene? Yo he puesto acá un ejemplo, ¿no? Para que te puedas guiar, 10 palmas. En centímetros, 60 centímetros y en metros tiene 1 metro. El largo del piso de una habitación, 30 palmas. En centímetros, 120 centímetros y en metros, 3 metros. Es solamente una idea, ¿no? A ti te saldrá otras medidas y la puedes ubicar dentro de esta tabla. Guarda esta actividad en tu caja portafolio. Vas a conversar con tu familia y reflexionar. ¿Por qué son importantes las medidas de longitud? Vas a conversar con tu familia y vas a descubrir la importancia de las medidas de longitud. Y en la actividad 5 tenemos la letra Z. ¿Cómo suena la letra Z en los verbos del mundo? Acá lo he ubicado, ¿no? Entonces aquí están las palabras que están en las imágenes aquí y vas con tu docente de inglés, vas a pronunciar los nombres de las imágenes que empiezan con Z. Y así has concluido las actividades de la semana 3 del proyecto 1 que comprende la semana del 24 al 28 de agosto. Si el video ha sido de utilidad, no te olvides suscribirte al canal del Profe Vinicio. Estoy subiendo videos todos los días. Hasta la próxima.